Nadie sabía, pero ella ya había muerto una vez. No físicamente, sino en el silencio de una sala vacía, donde la hija, a quien tanto amaba, se negó incluso a mirarla en el día del juicio. En aquella época, ella aún creía que el amor bastaba. Luchó con todo lo que tenía para mantener la custodia de Annie. Vendió el apartamento que había comprado sola. Renunció a parte de la empresa construida con años de esfuerzo y firmó un acuerdo injusto con la esperanza de que eso garantizara su presencia en la vida de la hija. Pero nada fue suficiente. Annie, con apenas 12 años, la miraba como si fuera una desconocida. Todo lo bueno en ella había sido borrado por las palabras dulces y distorsionadas del padre y de la nueva mujer de él. La amante que ahora ocupaba el lugar de madre con una soltura cruel. En esa primera vida, ella se cayó ante las ofensas, las visitas supervisadas, los abrazos rechazados, aceptó todo, como quien cree que algún día será comprendida, pero la comprensión nunca llegó. Y cuando el cáncer apareció, años después, fue Lily, una enfermera joven de apenas 18 años, haciendo prácticas en el hospital, quien la acompañó hasta el final. Con delicadeza, Lily peinaba su cabello ralo, contaba historias tontas para distraerla del dolor y guardaba silencio cuando los sollozos le impedían hablar. Fue la única que sostuvo su mano en el último suspiro. Entonces, cuando los ojos se cerraron y todo parecía haber terminado, ella no esperaba despertar de nuevo. Pero despertó, y esta vez, con la extraña y certera sensación de que estaba volviendo al comienzo. No como premio, sino como oportunidad. Esta vez, ella no dudó. Cuando descubrió la traición del marido, no lloró frente a él ni pidió explicaciones. Simplemente lo miró con una calma firme y dijo: «Vas a salir de mi casa hoy, y no lleves nada que no sea tuyo». Él se rió, como si no lo creyera. Estaba acostumbrado a la mujer sumisa que cedía a todo por miedo a perder a la hija. Pero esa mujer ya no existía. En lugar de desesperarse, ella buscó un buen abogado, protegió sus bienes y exigió una división justa de todo. Ya no había negociaciones basadas en el afecto. Por primera vez, se eligió a sí misma y no se sintió culpable por ello. Cuando llegó el momento de decidir la custodia de Annie, ella respiró hondo y dijo la verdad en el tribunal. Ya no iba a suplicar por un amor que no llegaba. Dijo que la hija era libre para elegir dónde quería quedarse y que, por mucho que doliera, ella no repetiría la historia de anularse por una maternidad que lastimaba más que acogía. La jueza pareció sorprendida, el exmarido, confundido. Annie no demostró nada. Solo se quedó al lado del padre, como ya se esperaba. Al salir de la audiencia, ella caminó sola hasta el auto, sin lágrimas, pero con el corazón latiendo fuertemente. Sabía que estaba renunciando a algo importante, pero no a sí misma. Y eso, después de todo, era lo que más importaba ahora. Ella volvió a casa ese día con un silencio diferente a los demás. No era el silencio de la ausencia de la hija, ni el de la humillación de un matrimonio deshecho. Era un silencio lleno de posibilidades. Por primera vez en años, miró alrededor de la sala y vio espacio, no vacío. Vio paredes que aún le pertenecían, cuadros que había elegido con gusto y sintió una extraña libertad. Podría rehacer todo o no hacer nada. Ya no debía dar satisfacciones. Decidió entonces comenzar de nuevo. Se encerró en el cuarto y durmió durante 17 horas seguidas. Un sueño sin remordimientos, sin culpa, sin dolor. Cuando despertó, era de noche. Cocinó algo sencillo, comió despacio y puso una música que le gustaba. Algo que no había hecho en mucho tiempo. Lloró, pero no como quien lamenta. Lloró como quien finalmente entiende que sobrevivió. En los días siguientes, organizó su vida como si estuviera limpiando el terreno de un incendio. Despidió a la antigua empleada de la empresa que se había aliado con el exmarido a sus espaldas. Contrató a un nuevo equipo jurídico y contable
y pasó horas reevaluando contratos, proyectos e inversiones. Redescubrió el placer de tomar decisiones sin necesidad de pedir permiso o explicar demasiado. Poco a poco, la empresa volvió a respirar bajo la dirección firme que siempre tuvo, pero que antes escondía para no herir el ego de su marido. En medio de ese proceso, algo inesperado sucedió. Volvió a encontrar el nombre de Lily, ahora de apenas 8 años, entre los registros de una fundación infantil que había apoyado años atrás. Era imposible olvidar ese nombre. Sintió el corazón apretarse, como si el tiempo tratara de decirle algo. Decidió visitar el refugio en silencio, sin promesas, sin planes. Pero al ver a la niña, sentada sola con un cuaderno en el regazo y la mirada baja, supo al instante. Había algo allí que no podía ignorar. Ella no habló con Lily ese primer día. Observó desde la distancia, sentada en un banco de madera en el jardín del refugio, donde el sol se filtraba a través de la copa de los árboles y los niños corrían sin rumbo. Lily no corría. Estaba apartada, como quien aprendió desde temprano a no ocupar demasiado espacio. La coordinadora explicó que la niña había perdido a sus padres en un accidente, que no tenía familiares cercanos y que vivía allí desde hacía casi 2 años. Era educada pero reservada, amable pero distante. Cuando escuchó esto, ella no pensó en la adopción inmediata. Solo pensó en cuidar, quizás con visitas, quizás con pequeñas presencias. Aún cargaba con el duelo de una maternidad rechazada y no quería repetir el dolor. Pero por la noche, al acostarse, recordó el toque de Lily en su mano años atrás, ese gesto silencioso de humanidad en el momento de la muerte. Y pensó, si esa niña alguna vez me vio morir con dignidad, tal vez ahora yo pueda verla crecer con amor. Volvió al refugio en los días siguientes, siempre con la excusa de donar algo, libros, juguetes, útiles escolares. Poco a poco fue ganándose la confianza de Lily, no con palabras bonitas, sino con constancia. Era ella quien llegaba y permanecía. Se sentaba junto a la niña sin presionarla a conversar. Llevaba un tentempié, contaba pequeñas historias de cuando era niña. Lily escuchaba con atención, pero casi nunca respondía, hasta el día en que preguntó en voz baja, ¿tú también te vas? La pregunta quedó en el aire, pesada, como si ya supiera la respuesta, pero ella respondió con la firmeza que solo se aprende después de perderlo todo. No me voy. Y lo cumplió. Semana tras semana, incluso en los días en que la empresa exigía demasiado, ella estaba allí. No quería ser heroína, ni reemplazar a nadie. Solo quería estar presente de la manera correcta, en el momento adecuado. El proceso de adopción no fue sencillo. Incluso con recursos y apoyo jurídico, tuvo que demostrar que su motivación no era impulsiva. Las entrevistas fueron largas, las visitas acompañadas y los informes implacables en detalles. En cada etapa tuvo que revivir sus dolores, hablar de la hija a quien no veía desde hacía meses, del reciente divorcio, del cáncer que superó en otra vida y que ahora era solo un recuerdo remoto. No podía contarle a nadie lo que realmente sentía. La sensación nítida de ya conocer a Lily, de ya haberla amado al final de la vida. Guardó eso para sí misma. Ante los asistentes sociales, hablaba solo del presente. Decía que quería darle a Lily un hogar, que sabía lo que era sentirse sola, incluso rodeada de todo. Decía que no buscaba gratitud ni redención, y era verdad. Todo lo que quería era un nuevo comienzo, y sabía que solo sería posible si respetaba el tiempo y los límites de aquella niña. Lily también fue cautelosa. Incluso con el vínculo que comenzaba a formarse, había días en que no quería hablar, otros en que se mostraba irritada sin motivo aparente. Ponía a prueba los límites, como toda niña herida hace cuando empieza a sentir que alguien puede de verdad quedarse. Ella nunca respondía con hostilidad. Cuando Lily se cerraba, ella simplemente permanecía allí.
Cuando lloraba sin decir por qué, ofrecía un abrazo silencioso. Poco a poco, los gestos se volvieron más naturales. Un dibujo dejado en la mochila, una nota con letra infantil que decía «Gracias», un abrazo prolongado al final de una tarde difícil. No hubo grandes declaraciones. Hubo presencia, hubo cuidado, hubo una elección que, aún sin ser expresada, ya estaba siendo hecha por ambas, y eso era lo que importaba en ese momento. La oficialización de la adopción llegó en una mañana común, sin ninguna ceremonia grandiosa. Era un martes, el cielo estaba nublado y el registro civil estaba casi vacío. Sin embargo, para ella, ese fue uno de los momentos más significativos de su vida. Cuando firmó el último documento y escuchó el nombre Lily Fernández Costa ser confirmado como parte de su familia, sintió algo que nunca había experimentado antes. Un sentido de pertenencia construido y no impuesto. Lily estaba a su lado, usando una camiseta amarilla y sujetando firmemente su mano. No sonrió, pero tampoco se apartó. Era suficiente. Al salir, pasaron junto a un puesto de flores en la acera y sin avisar, Lily señaló un pequeño florero con margaritas. «Es para ti», dijo. Así de simple. Ella lo compró, por supuesto, lo llevó a casa y lo colocó en el centro de la sala, como un recordatorio vivo de que la vida podía, sí, florecer de nuevo. La casa cambió poco a poco. La habitación que antes estaba vacía, ahora tenía juguetes esparcidos, libros infantiles apilados, dibujos pegados en las paredes. Había sonido. De risas, de pasos corriendo, de peticiones por 5 minutos más antes de dormir. Pero también había silencio, a veces tenso, cuando Lily se retraía en recuerdos que aún no sabía nombrar. En esos momentos, ella se sentaba junto a la niña y decía simplemente, «Estoy aquí», y eso bastaba. Los días fueron adquiriendo una rutina. Despertarse temprano, preparar el tentempié, dejar a Lily en la escuela, volver a la empresa, recogerla por la tarde, repasar tareas, cenar juntas. No era una vida perfecta. Había cansancio, había dudas. Pero también había una calma que ella nunca había conocido en los tiempos del matrimonio, cuando vivía caminando en puntillas, tratando de mantener todo en pie por sí sola. Ahora, ella no necesitaba probar nada a nadie, solo estar presente, y eso era liberador. Annie no apareció de repente, pero su presencia comenzó a rondar como un eco distante. Primero fue un correo electrónico corto enviado a la bandeja de entrada de la empresa con un asunto vago, sobre documentos antiguos. Luego, una llamada no contestada. Y por fin, un mensaje en el celular con pocas palabras. «Hola, solo quería saber si estás bien». Ella leyó y releyó esa frase decenas de veces, sin saber cómo responder. El instinto antiguo quiso correr, abrir los brazos, perdonar todo. Pero ella había aprendido. Sabía que el afecto ya no podía basarse en la carencia o la necesidad. Respiró hondo y respondió con sencillez. «Estoy bien, sí. Espero que tú también estés bien». Sin exigencias, sin expectativas. Era un primer paso, pequeño pero real. En los días que siguieron, Annie continuó enviando mensajes esporádicos. A veces preguntaba sobre el trabajo, otras veces sobre la infancia, sin mención directa al pasado o a las heridas. Era como si estuviera tanteando en la oscuridad, tratando de encontrar algún camino de regreso sin saber si sería recibida. Ella respondía con el mismo cuidado. No fingía que nada había pasado, pero tampoco dejaba que el dolor tomara el control. Prefería el presente. Hablaba de Lily, de la nueva rutina, de los cambios que estaba viviendo. Annie no preguntaba mucho sobre la niña, pero no ocultaba su curiosidad. En un domingo por la tarde, después de semanas de intercambio de mensajes, la hija escribió: «¿Será que algún día podemos vernos? Sin prisa. Solo quería verte». Ella tardó algunas horas en responder, no por rencor, sino por miedo. Miedo de revivir todo, de esperar demasiado.
de decepcionarse de nuevo, pero respondió con honestidad: podemos, cuando tú quieras. Yo solo ya no puedo prometer ser la misma. Espero que eso no te asuste. El reencuentro ocurrió en una cafetería discreta, en un barrio apartado del centro. Ella eligió el lugar a propósito, sin recuerdos en común, sin fantasmas rondando. Llegó primero, se sentó cerca de la ventana y se quedó observando los autos pasar, tratando de controlar la ansiedad que insistía en apretar su pecho. Cuando Annie entró, sus ojos se encontraron por un segundo, que pareció demasiado largo. La hija estaba diferente, más alta, con el cabello recogido en un moño desordenado y vestida con ropa holgada. Pero había algo en su mirada que era familiar y triste. Se sentaron en silencio, sin abrazos. Pidieron café, intercambiaron comentarios sobre el clima, sobre la ciudad, sin mención directa al pasado. Era como caminar por un campo minado, con cuidado, para no detonar nada antes de tiempo. Annie fue quien rompió el hielo después de algunos minutos de vacilación. «Pareces diferente, más tranquila», dijo, con una pizca de sorpresa. Ella sonrió levemente. «Quizás porque ahora solo lucho por lo que realmente quiero conservar». Annie desvió la mirada, claramente afectada. Era una adolescente intentando ser adulta antes de tiempo, y el peso de ello se reflejaba en cada gesto. Entonces habló sobre el padre, que estaba distante, demasiado ocupado con la nueva vida. Contó, sin entrar en muchos detalles, que la relación con la madrastra se había desgastado y que últimamente pasaba más tiempo sola de lo que quisiera admitir. No pidió consejos ni disculpas, solo hablaba, y ella escuchaba. No interrumpía, no corregía, simplemente oía, como quien entiende que para reconstruir algo, primero hay que dejar que el otro exprese dónde le dolió. La conversación terminó con una tímida promesa: «Podemos volver a vernos», y esta vez ella no tuvo que pensar para responder: «Sí, podemos, cuando quieras». Lily percibió el cambio de ambiente antes incluso de escuchar cualquier explicación. Los niños tienen una forma silenciosa de captar lo que no se dice. En los días que siguieron al reencuentro con Annie, ella se mostró más observadora, más cercana, como si temiera que algo le fuera arrebatado. Una noche cualquiera, mientras cenaban, Lily preguntó: «¿Ella va a vivir aquí también?». La pregunta surgió con naturalidad, pero tras ella se escondía el miedo. Con cuidado ella respondió: «No, solo estamos conversando. Este hogar es tuyo. Nada va a cambiar eso». Lily asintió en silencio y continuó comiendo, pero al final de la cena apoyó la cabeza en el hombro de ella, como si necesitara confirmar lo que había oído con su cuerpo. Era en esos momentos cuando ella comprendía la profundidad de la elección que había hecho. Ser madre de Lily exigía más que afecto, exigía constancia, paciencia, seguridad emocional y sobre todo claridad sobre los vínculos que estaba construyendo. En los encuentros siguientes con Annie, las conversaciones se fueron volviendo más profundas. Ella contó detalles de la separación que la hija nunca había escuchado. Habló de los días en que esperaba un mensaje que nunca llegó, de las visitas canceladas a último momento, de la soledad de ver a su hija siendo criada por otra mujer como si ella nunca hubiera existido. Annie lloró, no como alguien que pide perdón, sino como quien se da cuenta de la magnitud de su propia ausencia. «Yo no sabía, o quizás no quería saber», dijo en voz baja, y eso fue más sincero que cualquier disculpa. No exigió reparaciones, no dramatizó. Simplemente tomó la mano de la hija y dijo: «Solo podemos seguir de aquí en adelante. Lo que pasó, lo respetamos, pero no tienes que cargar con ello». Y por primera vez después de tanto tiempo, sintió que quizá aún fuera posible construir algo nuevo con esa niña que, en algún momento, lo fue todo para ella. Con el tiempo, Annie quiso conocer a Lily. Fue ella quien sugirió, en un mensaje breve:
Creo que me gustaría saber quién es esa niña que te hizo sonreír de nuevo. La petición vino cargada de curiosidad, pero también de inseguridad. Sabía que sería un momento delicado. Preparó a Lily con cuidado, explicándole quién era Annie, lo que habían vivido y lo que estaban intentando reconstruir. Ella es mi hija biológica, pero eso no cambia lo que tú eres para mí, dijo con firmeza. Lily escuchó todo en silencio, con el rostro serio. Después de unos segundos preguntó, ¿la amas más que a mí? Aquella pregunta la atravesó por dentro, pero respondió con la calma que había aprendido a cultivar. No existe más o menos. Existe diferente, y lo que tengo contigo es único. Lily no dijo nada, pero en el día del encuentro usó el vestido que más le gustaba y sostuvo su mano con fuerza al llegar a la cafetería. El encuentro entre las dos niñas fue tímido, pero respetuoso. Annie, mayor, intentó iniciar la conversación con delicadeza. Lily respondió con pocas palabras, observándolo todo con ojos atentos. No hubo una cercanía inmediata, pero tampoco hubo rechazo. Era como si ambas entendieran que estaban entrando en un territorio nuevo, donde los sentimientos aún se estaban organizando. Al final del tentempié, Annie se despidió con un «fue bueno conocerte», y Lily simplemente asintió, mirándola unos segundos antes de irse. En el auto, de regreso a casa, Lily apoyó la cabeza en el cristal y dijo, «Ella parece triste». Y ella respondió, «Está tratando de entender las cosas, igual que nosotras». Fue en ese instante cuando comprendió lo mucho que Lily había crecido emocionalmente, no por una madurez precoz, sino por convivir en un ambiente donde los sentimientos no eran ignorados, donde se podían hacer preguntas y donde las respuestas sinceras, incluso dolorosas, nunca eran evitadas. En la empresa, las cosas también empezaron a cambiar. Con una mayor estabilidad emocional y claridad sobre sus propios límites, ella comenzó a delegar con más confianza. Contrató a profesionales que respetaban su liderazgo y redefinió la cultura del lugar. Ya no había espacio para juegos de poder o disputas silenciosas. Todo se discutía, documentaba y alineaba. El equipo empezó a florecer con esta nueva postura. Y fue en ese ambiente más sólido que decidió materializar un antiguo proyecto, la creación de una fundación para apoyar la educación de niños en situación de vulnerabilidad. El proyecto nació no por vanidad o caridad impulsiva, sino como respuesta concreta a todo lo que había aprendido con Lily. Sabía que había muchas Lilys en el mundo, niños talentosos, sensibles y olvidados por el sistema, y si podía ofrecerles al menos una mínima estructura, tal vez más historias pudieran comenzar de nuevo, como la suya. Las reuniones para estructurar la fundación fueron intensas, documentos, alianzas, regulaciones, pero ella se sumergió en el proyecto con el mismo empeño que antes dedicaba únicamente a la empresa. Lily la acompañaba en algunas visitas, ayudando a escoger juguetes para donar, separando libros, opinando sobre la pintura de los espacios. Era una forma de enseñar sobre empatía, pero también sobre autonomía. Una tarde, mientras organizaban cajas en un nuevo centro de apoyo, Lily la miró y dijo, ¿tú crees que, si mi mamá hubiera vivido, yo sería diferente? La pregunta llegó sin aviso y con un dolor crudo. Ella detuvo lo que estaba haciendo, se arrodilló frente a la niña y respondió con todo el cuidado del mundo, quizás, pero lo que importa es que, tal como eres hoy, eres exactamente lo que yo necesitaba. Lily no sonrió, pero apretó su mano con fuerza, y en ese silencio había más aceptación de lo que cualquier palabra podría decir. Poco a poco, Annie comenzó a frecuentar la casa. Al principio eran visitas cortas, 1 hora, 2 como máximo, siempre con un poco de tensión en el ambiente. Lily se mostraba reservada en esos momentos, observando cada gesto, cada palabra.
Annie también parecía esforzarse por comprender el nuevo espacio que su madre había construido sin querer invadirlo. Con el tiempo empezaron a adaptarse. Annie comenzó a ayudar en la cena, preguntaba por las tareas escolares de Lily, reía ante algunas respuestas inesperadas de la niña. No existía un vínculo definido entre ellas, no eran hermanas ni rivales, pero algo estaban haciendo, algo basado en el respeto. Un día, al salir de la casa, Annie le dijo a su madre: «Ella es especial. Ahora entiendo por qué elegiste quedarte». Y por primera vez, en esa voz se percibía admiración, no juicio. Esa frase quedó resonando en su mente durante días. No porque buscara la validación de Annie, sino porque finalmente podía ver que su historia no había sido destruida, solo reconfigurada. Todo lo que había perdido le había dado espacio para elegir mejor lo que quería construir a partir de entonces. Y a pesar de todos los dolores, lo estaba logrando. Una noche de viernes, con las tres sentadas en el sofá, compartiendo una pizza, Lily apoyada en su brazo y Annie con los pies cruzados sobre la alfombra, ella se dio cuenta de algo que nunca pensó que fuera posible. Estaba en paz. No era una paz idealizada, libre de conflictos, sino una paz de saber que estaba exactamente donde debía estar. Que había enfrentado todo, abandono, rechazo, soledad, y en lugar de repetir patrones, había elegido otro camino. Un camino más verdadero, más difícil, más propio. Con el tiempo, Annie empezó a abrirse sobre los años en que vivió bajo la influencia de su padre. Contó cómo la madrastra usaba pequeñas comparaciones para disminuirla, cómo cualquier sentimiento de nostalgia por la madre se trataba como traición. Reveló que a los 13 años ya sentía vergüenza de hablar de su madre con sus amigos, como si amar a esa mujer se hubiera convertido en un error. Ella escuchaba todo con un nudo en la garganta, pero sin interrumpir. Sabía que aquellas palabras eran difíciles de decir y que no le correspondía a ella exigir más dolor del que la hija ya sentía. Al final de una de esas conversaciones, Annie dijo: «Yo pensaba que tú habías renunciado a mí, y ahora veo que quien se distanció fui yo». Ella no respondió de inmediato, solo extendió la mano y la hija la sostuvo con fuerza. A veces, las reconciliaciones no vienen con discursos, vienen con el simple acto de permanecer. Lily, por otro lado, pasó por un período más turbulento, tal vez por la cercanía con Annie, tal vez por cuestiones que venían de su interior. Empezó a tener pesadillas frecuentes, volvió a morderse las uñas y comenzó a guardar todo para sí misma. Ella notó los cambios y decidió buscar ayuda. Llevó a Lily a una psicóloga infantil. Explicó que no era porque estuviera mal, sino porque todos, en algún momento, necesitan a alguien con quien puedan hablar sin miedo. Al principio, Lily se resistió. Permanecía callada en las sesiones, miraba hacia el suelo. Pero poco a poco empezó a soltarse, dibujos, palabras sueltas, pequeños desahogos. El dolor llegaba en pedazos, pero llegaba. Y ella la acompañaba de cerca, sin invadir, pero siempre estando cerca. Había aprendido a las malas que amar a alguien no es resolver su vida, es estar ahí mientras esa persona aprende a entenderse. Eso fue lo más precioso. La rutina se afianzó. Lily mejoró en la escuela, empezó a dormir mejor, dibujaba con más frecuencia y reía con más facilidad. Annie, por su parte, decidió hacer terapia también. Dijo que necesitaba entender quién era, más allá de ser hija, más allá de la culpa. Ella apoyó sin dudar. Era bonito y raro ver a dos generaciones reconstruirse lado a lado, sin prisa, sin imposiciones. En casa, las tres aprendieron a ocupar el mismo espacio sin miedo. Annie empezó a dormir allí los fines de semana, ayudaba a Lily con las tareas y, poco a poco, comenzaron a surgir intercambios sinceros. «¿Tú me quieres?», preguntó Lily cierta noche, ya en la cama. Annie sonrió y respondió: «Todavía estoy aprendiendo a querer de la manera correcta, pero sí, yo te quiero».
Y Lily, de forma sorprendente, dijo: «Yo también estoy aprendiendo». Ella observaba aquellas escenas con un tipo de gratitud difícil de explicar. Tenía plena conciencia de que podría no haber tenido esa oportunidad. Ya conocía el sabor del final, de la pérdida definitiva, de la ausencia irreversible. Por eso, cada gesto ahora era precioso. No vivía esperando que todo durara para siempre. Vivía sabiendo que, mientras durara, valdría la pena. En una cena común, Lily contó que había sido elegida para representar a la clase en un evento escolar. Annie la ayudó a preparar su intervención. El día de la presentación, ella la observó desde las primeras filas, con el corazón apretado. Cuando Lily subió al escenario y con el micrófono en la mano, dijo que su familia era pequeña, pero estaba compuesta por personas que eligieron quedarse, sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Eso era aquello que ella siempre había buscado y que ahora existía: pertenencia por elección y no por obligación. Poco tiempo después, Annie la llamó para conversar a solas. Era un sábado por la mañana y ella estaba preparando café cuando la hija apareció en la cocina con una mirada seria. Se sentaron a la mesa y Annie habló con una madurez que parecía mayor que su edad. «He pensado mucho y creo que me gustaría volver a vivir contigo». La frase salió con un enorme cuidado, como si temiera ser rechazada. Ella escuchó en silencio, tratando de organizar el torbellino que llevaba dentro. Parte de ella quería decir sí de inmediato, como respuesta a lo que tanto había deseado años atrás. Pero otra parte, más consciente, más madura, sabía que aquello no se trataba solo de reparar el pasado. Se trataba de asegurar que el presente fuera saludable. «Podemos pensarlo juntas», respondió, «pero no porque queramos borrar lo que pasó, sino porque queremos construir algo nuevo que funcione para todas nosotras». Annie asintió, y en sus ojos había un alivio discreto, pero verdadero. Lily escuchó la novedad con una mezcla de sorpresa y miedo. Sintió que algo en su estructura se tambaleaba. «¿Ella va a ser tu hija de nuevo? ¿Y yo qué seré?», preguntó una noche con la voz temblorosa. Ella la abrazó fuertemente y respondió con toda la firmeza que la vida le había enseñado: «Tú nunca fuiste menos y no va a empezar a serlo ahora. Eres mi hija porque nos elegimos. Eso no cambia por nada». Lily lloró en silencio y en los días siguientes mostró un poco más de celos, un poco más de inseguridad, pero no se alejó. Era el proceso natural de reajuste y ella sabía que no se podía apresurar. Fue allí, en esa convivencia imperfecta y valiente, donde la familia se reconstruía, día tras día, con decisiones conscientes y afecto sin idealizaciones. Algunas semanas después, decidieron que Annie pasaría a vivir con ellas de manera definitiva. No hubo un anuncio oficial ni una fecha exacta, fue sucediendo de a poco. Annie comenzó dejando libros en la habitación, ropa en el armario, ayudando con las compras. Hasta que, en un domingo por la noche, las tres estaban juntas en la sala viendo una película y ella simplemente no se fue. Nadie lo mencionó en voz alta, pero todas sabían lo que eso significaba. Aún así, Annie se tomó el cuidado de conversar en privado con Lily antes de que cualquier inseguridad ganara fuerza. Se sentaron en el suelo de la habitación, entre los juguetes y los dibujos de la niña, y ella preguntó: «¿Cómo te sientes con todo esto?». Lily tardó un poco en responder, pero entonces dijo: «A veces tengo miedo de desaparecer». La frase la golpeó como un puñetazo silencioso. Annie tomó la mano de Lily y respondió con todo el amor que pudo expresar con palabras: «Tú nunca vas a desaparecer, nunca. Tu presencia aquí es una de las cosas más importantes de mi vida». Lily asintió con los ojos llenos de lágrimas. Era la confirmación de algo que ella necesitaba escuchar y seguir escuchando siempre que fuera necesario. Ya Annie, por más madura que estuviera, aún enfrentaba sus propios fantasmas.
De vez en cuando tenía crisis de culpa. Se preguntaba si ya era demasiado tarde para ser una hija de verdad, si alguna parte de su infancia podría ser rescatada. En una de esas conversaciones dijo: me arrepiento de no haberme quedado contigo, de haber creído en todo lo que me dijeron. Fui cobarde. No se defendió ni trató de suavizar el sentimiento. Sabía que el arrepentimiento no desaparece con la negación. Necesita ser acogido, comprendido y solo entonces transformado. Tú eras una niña, Annie. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento. Yo también me equivoqué, tratando de proteger lo que no se podía proteger. Pero estamos aquí ahora, y eso ya cambia todo. Annie lloró, con la cara escondida en el hombro de ella, como no lo hacía desde los 7 años. Ese abrazo fue una especie de reinicio. No un borrar, sino un nuevo comienzo con conciencia. Con cada paso, incluso los más difíciles, reafirmaba una certeza silenciosa. Ya no había espacio para sacrificios silenciosos. Todo lo que existiera de aquí en adelante tendría que encajar con verdad, con escucha y con presencia mutua. Así se construía aquella nueva familia, una familia elegida, no idealizada, y por ello misma tan real. El primer cumpleaños de Lily después de la adopción fue un hito silencioso. No hicieron una fiesta grande ni invitaron a mucha gente. Era algo que la misma Lily había pedido. Solo quiero nosotras y un pastel de fresa, dijo con la sencillez de quien ya entendió que el cariño no se mide en volumen. Annie lo respetó. Compró el pastel de la pastelería favorita de Lily, preparó una pequeña mesa en la terraza y colgó algunas luces de colores en el techo. Annie ayudó a inflar globos, organizó las servilletas y puso la lista de reproducción con las canciones que más escuchaba Lily. Cuando la niña llegó de la escuela, se detuvo en la puerta de la terraza por unos segundos, observando la escena. «Se ve bonito», dijo, y fue solo eso. Pero la forma en que sus ojos brillaban lo decía todo. Las 3 se sentaron a la mesa, comieron despacio, cantaron el feliz cumpleaños en voz baja. Lily sopló la vela sola e hizo un deseo que no contó a nadie. Luego, con la cara manchada de glaseado, miró a las 2 y dijo: «Me gusta que seamos así, solo nosotras». Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo mucho que ese núcleo se había fortalecido. No a pesar de los dolores, sino justamente porque todos los dolores fueron respetados. Fue allí, en la sencillez de un pastel, donde se comprendía el valor de lo que estaban construyendo juntas. La semana siguiente, la escuela de Lily organizó una reunión de padres y tutores. Era una de esas ocasiones en las que, en el pasado, Annie habría ido sola, ansiosa, tratando de ocultar la sensación de no encajar en el molde tradicional. Pero ahora no fue así. Entró tomada de la mano de Lily por la derecha y de Annie por la izquierda, sin tener que explicar la configuración de su propia vida. La coordinadora reconoció a las 3 y las saludó con naturalidad, sin extrañeza. Durante la presentación de los proyectos pedagógicos, Lily señaló con orgullo un cartel que ella misma había hecho sobre el tema familia. En él figuraba un dibujo con 3 personas sentadas en el sofá, una mujer con el cabello recogido, una niña pequeña con un vestido amarillo y una adolescente con mochila en la espalda. Debajo, escrito con letras aún inseguras: «Mi casa es donde me eligen cada día». Lily respiró hondo, intentando contener las lágrimas, mientras Annie, a su lado, apretaba discretamente su mano. Nada allí era forzado. Ninguna de las 3 tenía que probar nada. Toda la escuela podía ver, si quisiera, que allí había vínculo, que había afecto, que había una estructura emocional. Salieron de la reunión con pasos ligeros, sin esa antigua tensión de quien siente que no pertenece. En la acera, Lily preguntó: «¿Te parece que mi cartel quedó bonito?» Y Annie respondió con una sonrisa tranquila: «Quedó tan bonito como podía ser, igualito a nuestra historia». Y por primera vez,
Annie se dio cuenta de que hasta las partes más difíciles del camino habían ganado un nuevo lugar dentro de ella. No para ser olvidadas, sino para servir de base a todo lo que estaban viviendo ahora, con más verdad, más libertad y finalmente más paz. A medida que la fundación crecía, su involucramiento con causas sociales se volvió más intenso y significativo. Ahora dividía su tiempo entre reuniones en la empresa, el acompañamiento psicológico de Lily y Annie y visitas constantes a los proyectos de la fundación. Muchas veces llevaba a las niñas consigo, permitiéndoles comprender el valor del trabajo que realizaba y también ver que existían otras realidades, otras historias que se escribían en paralelo. Una de esas visitas fue especialmente memorable. Conocieron una escuela pública en un barrio periférico donde la fundación había financiado la construcción de una biblioteca. Lily quedó fascinada al ver estanterías repletas de libros coloridos, mientras Annie, más introspectiva, observaba en silencio a los niños corriendo por los pasillos. Al final de la visita, Annie comentó discretamente: «Es extraño cómo a veces olvidamos que no todos tienen lo que nosotras tenemos». Esa frase resonó profundamente en ella. Sabía que a pesar de las pérdidas y del dolor que todas habían experimentado, ahora se encontraban en una posición privilegiada. Tenían una casa segura, apoyo emocional, recursos para reconstruir sus vidas. Esa tarde, en el camino de regreso, las tres conversaron sobre gratitud y responsabilidad, no como un discurso prefabricado, sino como una conciencia que debía ser cultivada continuamente. Algunas semanas después, decidieron que Annie pasaría a vivir con ellas de forma definitiva. No hubo un anuncio oficial ni una fecha exacta. Fue sucediendo poco a poco. Annie comenzó dejando libros en la habitación, ropa en el armario y ayudando con las compras, hasta que un domingo por la noche las tres estaban juntas en la sala viendo una película y ella simplemente no se fue. Nadie lo mencionó en voz alta, pero todas sabían lo que eso significaba. Aún así, Annie se tomó el cuidado de conversar en privado con Lily antes de que alguna inseguridad se apoderara. Se sentaron en el suelo del cuarto, entre los juguetes y los dibujos de la niña, y ella preguntó: «¿Cómo te sientes con todo esto?». Lily tardó un poco en responder, pero luego dijo: «A veces tengo miedo de desaparecer». Esa frase la golpeó como un puñetazo silencioso. Annie tomó la mano de Lily y respondió con todo el amor que pudo expresar: «Nunca vas a desaparecer. Nunca. Tu presencia aquí es una de las cosas más importantes de mi vida». Lily asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Era la confirmación de algo que ella necesitaba escuchar y seguir escuchando, siempre que fuera necesario. Ya Annie, por más madura que estuviera, aún enfrentaba sus propios fantasmas. De vez en cuando tenía crisis de culpa y se preguntaba si ya era demasiado tarde para ser una hija de verdad, o si alguna parte de su infancia podía ser rescatada. En una de esas conversaciones dijo: «Me arrepiento de no haberme quedado contigo, de haber creído en todo lo que me dijeron. Fui cobarde». No se defendió ni trató de suavizar ese sentimiento. Sabía que el arrepentimiento no desaparece con negación. Necesita ser acogido, comprendido y solo entonces transformado. Tú eras una niña, Annie. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento. Yo también me equivoqué, tratando de proteger lo que no se podía proteger. Pero estamos aquí ahora y eso ya lo cambia todo. Annie lloró, con la cara oculta en el hombro de ella, como no lo hacía desde que tenía 7 años. Ese abrazo fue una especie de reinicio, no un borrar el pasado, sino un nuevo comienzo con conciencia. Con cada paso, incluso los más difíciles, se reafirmaba en una certeza silenciosa. Ya no había lugar para sacrificios silenciosos. Todo lo que existiera de aquí en adelante tendría que encajar con verdad, con escucha y con presencia mutua.
Así se construía aquella nueva familia. Una familia elegida, no idealizada y por ello misma tan real. El primer cumpleaños de Lily tras la adopción fue un hito silencioso. No hicieron una gran fiesta ni invitaron a mucha gente. Era algo que la misma Lily había pedido. «Solo quiero nosotras y un pastel de fresa», dijo con la sencillez de quien ya entendió que el cariño no se mide en volumen. Annie lo respetó. Compró el pastel de la pastelería favorita de Lily, preparó una pequeña mesa en la terraza y colgó unas luces de colores en el techo. Ayudó a inflar globos, organizó las servilletas y puso la lista de reproducción con las canciones que más escuchaba Lily. Cuando la niña llegó de la escuela, se detuvo en la puerta de la terraza por unos segundos observando la escena. «Se ve bonito», dijo, y fue solo eso. Pero la forma en que sus ojos brillaban lo decía todo. Las tres se sentaron a la mesa, comieron despacio y cantaron el feliz cumpleaños en voz baja. Lily sopló la vela sola e hizo un deseo que no contó a nadie. Luego, con la cara manchada de glaseado, miró a las dos y dijo: «Me gusta que seamos así, solo nosotras». Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo mucho que ese núcleo se había fortalecido, no a pesar de los dolores, sino precisamente porque todos los dolores fueron respetados. Allí, en la sencillez de un pastel, se comprendía el valor de lo que estaban construyendo juntas. La semana siguiente, la escuela de Lily organizó una reunión de padres y tutores. Era una de esas ocasiones en que, en el pasado, Annie habría ido sola, ansiosa, tratando de ocultar la sensación de no encajar en el molde tradicional. Pero ahora no fue así. Entró tomada de la mano de Lily por la derecha y de Annie por la izquierda, sin tener que explicar la configuración de su propia vida. La coordinadora reconoció a las tres y las saludó con naturalidad, sin extrañeza. Durante la presentación de los proyectos pedagógicos, Lily señaló con orgullo un cartel que había hecho sobre el tema familia. En él se veía un dibujo con tres personas sentadas en el sofá, una mujer con el cabello recogido, una niña pequeña con un vestido amarillo y una adolescente con mochila en la espalda. Debajo, escrito con letras aún inseguras: «Mi casa es donde me eligen cada día». Lily respiró hondo, tratando de contener las lágrimas, mientras Annie, a su lado, apretaba discretamente su mano. Nada allí era forzado. Ninguna de las tres tenía que probar nada. Toda la escuela podía ver, si quisiera, que allí había vínculo, afecto y una estructura emocional. Salieron de la reunión con pasos ligeros, sin aquella antigua tensión de quien siente que no pertenece. En la acera, Lily preguntó: «¿Te parece que mi cartel quedó bonito?» Y Annie respondió con una sonrisa tranquila: «Quedó tan bonito como podía ser, igual a nuestra historia». Y por primera vez, Annie comprendió que hasta las partes más difíciles del camino habían ganado un nuevo lugar dentro de ella, no para ser olvidadas, sino para servir de base a todo lo que estaban viviendo ahora, con más verdad, más libertad y finalmente más paz. A medida que la fundación crecía, su involucramiento en causas sociales se volvió más intenso y significativo. Ahora dividía su tiempo entre reuniones en la empresa, el acompañamiento psicológico de Lily y Annie y visitas constantes a los proyectos de la fundación. Muchas veces llevaba a las niñas consigo, permitiéndoles comprender el valor del trabajo que realizaba y ver que existían otras realidades, otras historias que se escribían en paralelo. Una de esas visitas fue especialmente memorable. Conocieron una escuela pública en un barrio periférico donde la fundación había financiado la construcción de una biblioteca. Lily quedó fascinada al ver estanterías repletas de libros coloridos, mientras Annie, más introspectiva, observaba en silencio a los niños corriendo por los pasillos. Al final de la visita, Annie comentó discretamente: «Es extraño cómo a veces olvidamos que no todos tienen lo que nosotras tenemos».
Esa frase resonó profundamente en ella. Sabía que, a pesar de las pérdidas y del dolor que todas habían experimentado, ahora se encontraban en una posición privilegiada. Tenían una casa segura, apoyo emocional y recursos para reconstruir sus vidas. Esa tarde, en el camino de regreso, las tres conversaron sobre gratitud y responsabilidad, no como un discurso prefabricado, sino como una conciencia que debía cultivarse continuamente. En la misma semana, sin embargo, algo inesperado sucedió. Su exmarido, quien hacía mucho tiempo no se comunicaba, envió un mensaje corto y directo, pidiendo conversar. El corazón de ella se aceleró al ver su nombre en el celular. Ya no sentía amor ni rencor, pero su cuerpo aún reaccionaba al pasado con un instinto de protección. A pesar de su reticencia, aceptó encontrarse con él, eligiendo una cafetería concurrida como lugar neutral. Al llegar, notó que él estaba diferente. Parecía cansado, abatido. Sin muchas formalidades, comenzó a explicarle su situación actual. La mujer con la que se había casado lo había dejado recientemente y él estaba pasando por dificultades financieras y emocionales. Pidió disculpas por sus errores, admitiendo que había sido egoísta y manipulador. Era extraño oír eso después de tantos años. No resultaba reconfortante ni vengativo, era simplemente triste. Preguntó por Annie con cautela, admitiendo que también se había distanciado emocionalmente de ella. «Fui un pésimo padre», reconoció, con un tono de genuino arrepentimiento. Ella lo escuchó sin interrumpir, manteniendo una calma que la sorprendió. Al final, respondió con claridad: «No me corresponde juzgarte ni perdonarte, pero te corresponde a ti intentar ser mejor de ahora en adelante». Salió de ese encuentro con un sentimiento de liberación que no esperaba. Ya no había pendientes emocionales ni exigencias internas. Comprendió que su corazón finalmente se había liberado de toda culpa y rencor. Ahora estaba plenamente lista para seguir adelante, no por venganza o reparación, sino por elección, con la certeza de que estaba exactamente donde quería estar. En los días siguientes a la conversación con su ex, ella notó un cambio en sí misma. Se sentía más ligera, más completa, como si hubiera cerrado un capítulo importante de su vida. Ya no pesaba aquel invisible fardo de deudas emocionales, ni la constante sensación de que algo había que demostrar. Era como si hubiera ganado un nuevo espacio dentro de sí, un espacio que podía usar para vivir con aún más entrega y autenticidad. Con esa nueva ligereza, decidió hacer algo que había pospuesto durante meses. Llevó a Lily y a Annie a un corto viaje a la costa, un lugar tranquilo y apartado que solía frecuentar años atrás. Al llegar, alquilaron un chalet sencillo cerca de la playa, sin lujos ni comodidades exageradas. Las tres caminaron juntas por la arena, observaron el mar tranquilo, jugaron en el agua y conversaron sobre todo y nada. Por la noche, prepararon la cena juntas. Comieron sentadas en la terraza bajo un cielo estrellado y durmieron escuchando el sonido de las olas. Annie comentó en voz baja mientras contemplaban el horizonte: «Hace mucho tiempo que no me sentía tan en casa como ahora». Lily asintió, con los pies enterrados en la arena, mirando el mar con una tranquilidad inédita. Fue entonces cuando comprendió que allí residía la esencia de todo lo que había buscado a lo largo de su vida. Un lugar donde la familia no tiene que ser perfecta para ser real, donde los sentimientos son claros y los lazos se construyen por la elección diaria de permanecer. En ese mismo viaje, en una de las mañanas en que Annie durmió hasta tarde, Lily preguntó algo que parecía haber guardado durante mucho tiempo: «¿Tú crees que algún día yo también podré ayudar a alguien como tú me ayudaste?» Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas ante la sencillez de esa pregunta. Annie la abrazó con fuerza y respondió con toda sinceridad: «Ya ayudas, hija, solo con existir y ser exactamente como eres.
Y si quieres, un día podrás hacer lo mismo por otras personas. Lily pareció satisfecha con la respuesta, sonrió discretamente y volvió a mirar el mar. En ese instante, comprendió que su mayor victoria no había sido solo reconstruir su vida financiera, reaproximarse a su hija biológica o adoptar a Lily. Su mayor logro fue haber transformado el dolor en un afecto real, en un aprendizaje concreto, que ahora se multiplicaba e inspiraba a las dos niñas que estaban allí tan cerca de ella. Por la noche, al regresar a casa, Lily se quedó dormida rápidamente en el sofá, cansada tras un día intenso. Annie aprovechó la quietud y confesó en voz baja: «Nunca imaginé que podría volver a sentirme parte de esto. Pensé que había perdido el derecho». La miró con ternura, sosteniendo su mano firmemente. «Nunca perdiste el derecho de volver, Annie. Ninguna de nosotras lo perdió. Porque familia es eso, saber volver, saber acoger, entender que nunca es tarde para reencontrarse». Annie la abrazó con fuerza, en silencio, confirmando que todo lo dicho era verdad. En ese instante, entre el sonido del mar y el abrazo reconfortante, no había pasado, ni rencores ni culpas, solo la certeza de un amor que finalmente había encontrado su lugar. El regreso a casa después de ese viaje trajo un sentimiento especial para las tres. Por primera vez en mucho tiempo, ninguna de ellas sintió que estaba volviendo a un lugar incompleto o provisional. Al abrir la puerta, el aroma familiar del hogar acogedor pareció abrazarlas, como una confirmación silenciosa de cuánto aquella casa había sido testigo de profundas transformaciones. Las paredes, antes marcadas por el dolor y la soledad, ahora guardaban historias de risas, llantos sinceros, largas conversaciones y silencios compartidos sin angustia. Annie dejó las maletas en el sofá, respiró hondo y miró a su alrededor con una evidente sensación de pertenencia. Lily corrió a su cuarto, verificando que todo estuviera exactamente como lo había dejado. Ella solo observó todo aquello, sintiendo una paz tan inmensa que parecía difícil de creer. Era extraño pensar en cuántas cosas habían cambiado desde aquel momento decisivo, cuando decidió dejar de suplicar por un amor que no se ofrecía libremente. No solo su vida había sido transformada, era la vida de Annie, que ahora tenía espacio para perdonarse. Era la vida de Lily, que tenía un hogar donde podía florecer sin miedo. Y sobre todo, era la vida de ella misma, que finalmente reflejaba quién era realmente y lo que quería ser. Esa noche, mientras Lily ya dormía y Annie leía en su habitación, ella salió hacia la terraza de la casa, mirando el cielo tranquilo sobre los árboles. Ya no había preguntas desesperadas sobre lo que habría pasado si hubiera hecho elecciones diferentes en el pasado. Ahora sabía que cada paso, cada dolor y cada pérdida fueron necesarios para construir a la mujer que era hoy. Fuerte no por no haber caído, sino por aprender a levantarse sin miedo. El pasado ya no era algo a evitar o temer, era simplemente parte de su historia, fundamental para llegar hasta allí. Con un suspiro ligero, sonrió al darse cuenta de que no deseaba cambiar nada, ni siquiera los momentos más dolorosos, porque ahora por fin comprendía que la superación no es olvidar lo difícil, sino saber construir algo nuevo a partir de ello. Regresó al interior, apagó las luces y recorrió los silenciosos pasillos, verificando que todo estuviera bien con las niñas. Observó a Lily dormida profundamente, con el cabello esparcido sobre la almohada, tranquila y segura en su propio espacio. Annie aún leía, concentrada, y al verla, sintió un sereno orgullo por la valentía que ambas habían demostrado al reencontrarse, a pesar de todas las dificultades. Al acostarse esa noche, cerró los ojos con la genuina sensación de que la vida no solo le había dado una segunda oportunidad, sino la sabiduría para aprovecharla plenamente. Ahora, finalmente, entendía.
Amar no es renunciar a uno mismo por nadie ni esperar que alguien cambie por ti. Amar es elegir quedarse conscientemente por completo y cada día, con quien también elijas quedarte a tu lado. Y en ese instante, mientras el sueño llegaba despacio, supo con absoluta claridad que había construido exactamente aquello que siempre había buscado, una familia real, imperfecta, pero profundamente verdadera.